¿Recomendarías un setup de 36 milímetros? ¿Es demasiado ancho? ¿Se hace demasiado torpe patinarlo? Pues sí, amigos, no sé si te habrás dado cuenta, pero he cambiado de equipo. Mira qué pedazo de cámara, chaval. Tú y yo tenemos que hablar porque últimamente está muy de moda lo que es los 36 milímetros en finger. Este vídeo está hecho para todas aquellas personas que tengan la duda de comprarse un finger de 36 milímetros porque piensan que es demasiado ancho, porque es la moda o porque no tienen ni idea si es cómodo o no patinar eso. Que por cierto, me llegó esto el otro día y bueno, aquí está toda la magia. Ahora sí, vámonos. Tío, se nota un montón que es domingo porque no hay ni Dios por la calle. Y mira que hoy hace calorcito, que es lo peor. Pero es que no hay nadie, ni un alma. Se acabó la Navidad. No hay prueba más evidente que esa. Os lo estoy diciendo en serio. No hay nadie por la calle. O sea, esto parece que está abandonado. Literalmente parece que vivo en un pueblo fantasma. Y vivo en Madrid, que es lo peor. A ver, sé que hoy estoy en modo quejica, pero es que estoy buscando un parque al que me gusta mucho ir, pero al que nunca sé llegar. Vale, creo que tengo que ir por allí y después por allí. No sé si me equivoco o no, pero creo que es así. Te lo digo completamente en serio. No sé dónde estoy, pero aquí me voy a quedar de momento porque he encontrado un buen sitio para hacer el unboxing del sobrecito que te enseñaba antes. Ay, pues aquí me quedo, ¿eh? Hola, perrete. Hola, señor perro. Hola. Parece ser que he encontrado el chill out perfecto para abrir un sobre con material de finger. Vamos a ello. Voy a intentar ser rápido. Por cierto, esto es de Serrúa, mi sponsor. Oh, empezamos por tablita de finger y venimos pisando bien fuerte. Mira qué guapada. Esta yo no la tenía, la tengo en skate, pero no la tenía en finger. Mira qué pasada. Es la tabla de Godzilla. Obviamente no te voy a mentir, si este vídeo desde antes de abrir el sobre te estaba diciendo que voy a analizar tablas de 36 milímetros es porque sabía que me iba a venir de 36 milímetros. Porque no sabía era el modelo. Porque yo era tanto esa niña. Aquí vienen muchas cosas. Vamos por partes. Ejes Pro doraditos. Entiendo que serán 36 milímetros también porque no había visto estos ejes tan largos en mi vida. Y 32 milímetros, ya te digo yo a ti, que no son. Se notan bien largos, madre mía. Estas ruedas no las había tenido nunca, pero nunca. Y son las Dual Durometer, estas como las de Flat Face. No sé si me equivoco o si no es así el nombre. Corregidme ahí en los comentarios, sin problema. Pero son estas que parece que son como dos ruedas en una. Es decir, una rueda chiquitita y otra que la abraza así por encima. Y me mola mucho. O sea, nunca las había tenido. Las quiero probar. De hecho, voy a montar ahora el setup cuando encuentre un sitio mejor. Nunca había tenido estas ruedas, tío. Y me mola. O sea, aparentemente son chiquititas, pero tienen un pintote bien guapo. Así que, ok, hay que encontrar una localización para montar esto. Y obviamente comentarte si lo de los 36 milímetros pues funciona, no funciona, si es cómodo, no es cómodo y esas cositas. Vamos a buscar el parque que busco y nunca encuentro. Por cierto, Quique, yo que tú tendría cuidado porque pone aquí que te van a agarrar del pescuezo. Mucho cuidado, Quique. A ver, mi instinto me dice que hay que tirar por ahí. Básicamente porque no hay otra salida, no es por otra cosa. Te prometo que yo no he estado aquí en mi vida y estoy viendo allí el parque que estaba buscando. O sea, no sé cómo lo he hecho, pero lo he encontrado. Like por mí. Vale, ya estoy dentro del parque. Pero tengo un inconveniente y es que las mesitas donde me quería sentar están ocupadas. Misión dentro de la misión. Encontrar una mesita para poder montar el finger y poder probar. Ya fuera de broma, no encuentro nada. Solo hay campo, pero cada vez veo más gente. Porque eso me indica que tiene que haber bancos y mesas cerca. ¿Por qué? Porque la gente es sumamente vaga y a nadie le gusta andar. Yo ahora mismo tengo la esperanza de que si no encuentro una mesa, un banquito o lo que sea, encuentro la salida. Porque me estoy desesperando. Solo veo árboles y campo y perretes, que son bonitos. Pero no me valen para el vídeo. Vale. Allí veo un banco y veo una mesita. Allí está el objetivo. ¡Vamos! Tengo el spot perfecto, por fin. Ahora, también te digo, esto es enano, ¿eh? O sea, yo tengo las patas muy largas también, pero es que yo aquí no quepo. Pero no hay otra cosa mejor, así que es lo que hay. Acabo de caer en una cosita. No he cogido lija, no he cogido nada para montar la tabla. Creo que entre herramienta con los ejes, pero no voy a volver para atrás, o sea, lo siento mucho. Vale, sí. Estamos salvados entre herramientas. Bien. Vale, pero una cosa, no tengo cómo montar el tape en la tabla, en plan, cómo recortarlo. Así que hay que tirar de ingenio, pero es un problema del Alex del futuro. Bueno, más en concreto del Alex de dentro de 5 minutos o así. Te cuento mi estrategia. Creo que es mejor montar, madre mía, qué solaco. Creo que es mejor montar las ruedas en los ejes
en la tabla. Y por último ya el take, buscando modo salvaje. No sé si una piedra me vale, no lo sé, pero luego le damos al ingenio. Esto es a lo que me refería. Estas ruedas son como una rueda chiquitita y si te das cuenta es como que tiene otra funda, pero que realmente es rueda igualmente. O sea, es el plástico de la rueda, como que está dividido en dos plásticos la rueda, no sé. Es raro, pero mola un montón. ¿Se me perderá un tornillo? No lo sé. Queda bien bacano, ¿eh? Está guapísima la rueda, madre mía. Puede que no se aprecie en cámara, pero es que el eje es hiper mega ancho. Raya de lo ancho que es. O sea, nunca lo había visto así tan largo y es que raya muchísimo. Ya está montado. Vamos a montarlos en la tabla. Vale. Ahora la cuestión es encontrar un objeto que nos pueda servir de lija y que al mismo tiempo no reviente la tabla. ¿Qué podría ser? Aquí tengo un palo, que esto no corta ni hace nada, así que una piña creo que tampoco va a hacer mucho. Así que yo creo que incluso una piedra tampoco va a servir, porque lo único que va a hacer es romper el tape como tal, en plan, hacerlo como sierra, en plan agujeros. Estos piñones yo creo que tampoco valen para nada. Se me ocurre una cosa, ¿y si lo intento con las llaves? No sé cómo puede salir esto, al lío. Me vengo aquí, que bueno, en teoría hace más sombra, en teoría. Qué placer da esto. Oh. ¡Ojo, que se puede, que se puede, que se puede! ¡Vámonos! Parece tontería, pero se tarda y cansa, ¿eh? Acabo de montar mi finger con la llave de mi casa. Ahora ya solo queda hacer los agujeros y estamos. Bueno, finger montado. Ahora sí, vamos a ver qué tal funciona, si merece la pena o es demasiado. Vamos a ir por partes porque así aparentemente tampoco es que se vea muy ancho. Yo vengo de patinar un finger de 34 milímetros. De hecho, espera, vengo de patinar este finger que son 34 milímetros. Por lo que mi teoría es, este finger, la diferencia se va a notar en que hay 1 centímetro más hacia la derecha y 1 centímetro más hacia la izquierda. O sea, son 2 centímetros de diferencia. 2 centímetros como tal sí que se nota. O sea, así a la vista parece como más abombada. Se ve más grande, sobre todo en los ejes, que son como un poquito más largos. Pero así de entrada, o sea, si yo quito este finger de 34 milímetros, tampoco es que se diga, ¡buah! ¡Qué finger tan sumamente ancho! Otra cosa es a la hora de patinar. Que por cierto, no he hecho el kickflip test. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto se monta un patín nuevo, pues hay que hacer un flip. O sea, el primer truco hay que hacer un flip. Si se cae, es que va bien. Si no se cae, es que va mal. Así que, let's go. Va fatal. Digo, va bien. A ver, acabo de hacer el 3 flip y el fake y 3 flip y sí que es verdad que se nota un poquito, pero un poquito solo. Obviamente no los he hecho a la primera, entonces ha habido un par de veces que lo he caído a turrail y entiendo que será porque no estoy acostumbrado a darle con este peso y con este ancho. Pero vamos, que se le da bastante bien porque encima hay como más superficie para que los trucos y a mí me está gustando. Veredicto que puedo dar sobre la tabla de finger y sobre todo los ejes, porque donde más se nota es en los ejes. Tampoco hay mucha diferencia. Ahora, si tú estás acostumbrado a patinar en una tabla de 29 milímetros, una de 32 incluso, por ahí sí que vas a notar la diferencia porque es un gran salto, entre comillas, de que mínimo hay 4 centímetros de diferencia. Pero ya te digo, todo depende del ancho que estés patinando actualmente y cuánto va a ser la diferencia entre el ancho de tu setup actual al nuevo 36 milímetros, obviamente. ¿Recomendarías un setup de 36 milímetros? ¿Es demasiado ancho? ¿Se hace demasiado torpe patinarlo? No es absolutamente incómodo patinarlo. Te tienes que acostumbrar, pues al igual que te acostumbras cuando te compras unos ejes Black River y pasas de unos ejes chinos a unos Black River. El finger es adaptación. Pues ahora el mismo camino que he hecho para allá, lo tengo que hacer para allá. Nos vemos en otro vídeo, chavales.